En la época en la que Picasso vivió en Barcelona, para ser moderno había que venir aquí, als Quatre Gats, otra de las zonas cero picassianas. Por favor, un café. ¡Otro! Esta taberna estaba inspirada en los cabarets bohemios de Montmartre. Hizo las veces de un auténtico centro intelectual revulsivo de las vanguardias a finales del siglo XIX y principios del XX. La carta del menú de esta cervecería la diseñó Picasso. Se lo encargaron cuando tenía 17 años y le puso mucho empeño. Iba a demostrar su talento. En el establecimiento se ofrecía puré de guisantes, tripa a la catalana o bacalao a la vizcaína, aunque lo cierto es que la comida no era el fuerte del local. En esta época de cambios tuvo su eclosión la cocina modernista, en la que los productos catalanes se internacionalizaron. Eso sí, en casa de los Picasso, en la calle de la Mercè, lo que siempre se tomaba era gazpacho andaluz, inusual en aquella época en Cataluña. Pablo no comía mucho y bebía menos, pero era un sibarita al que le gustaban las comidas sencillas. Le encantaban los dulces, el chocolate y el ajo blanco, una sopa fría típica malagueña que incluso cocinaba para las visitas. Y este plato es el que le sirvió a su colega, el pintor Braque, en 1902, para celebrar juntos que el cubismo había dado de sí un nuevo sentido al arte. Y Braque, por cierto, dijo que estaba incomestible. Picasso se pasaba con el ajo. La Forja del Genio, episodio 5. Barcelona, amigos y bohemia. Hola, somos Nieves Egea y Esther Luque, periodistas de Ser Málaga, escritoras y narradoras de este podcast que recorre los lugares españoles en los que vivió y se formó Picasso, aquellos sitios que marcaron su trayectoria vital y artística, la parte más desconocida del niño y del joven Pablo antes de convertirse en Picasso. Hoy volvemos a Barcelona. Ya no vamos a hablar más de comida, pero la vinculación del artista con la cocina fue muy interesante, aunque eso es harina de otro costal. En 1899, tras su estancia en Horta, Pablo volvió a Barcelona, mucho más fuerte y con ganas de independencia. Lo primero que hizo fue comunicarle a su padre que no iba a seguir en la Academia de Bellas Artes. Fue la ruptura total con el academicismo. Don José consiguió convencerle al menos de que ingresara en el Círculo Artístico, una institución más abierta al estilo de las que había en París. A pesar de este tira y afloja con su padre, no hay ninguna prueba de que Picasso, con 17 años, se marchara de casa tras una pelea familiar y pasara varias semanas en un burdel, como cuenta la leyenda. Además, siempre tuvo el apoyo de su madre y nunca llegó a romper la relación personal con su padre. De todas formas, acudir a prostíbulos o pasar la tarde con amantes era en aquel entonces algo socialmente aceptado. Quizás de ahí la confusión. Pablo encontró enseguida un lugar en el que trabajar, pero también un sitio de reunión de artistas y tertulias bohemias, el estudio de los Cardona, compañeros de la Llotja, dos hermanos muy hospitalarios que le cedieron una pequeña habitación. Fue uno de los 6 talleres que Pablo tuvo en la ciudad y que pasaban de un artista a otro sin mediar contrato. En esta época de juventud, él no dudaba en compartir estudio y gastos. Nada que ver con lo que pasó cuando se convirtió en pintor consagrado, como explica su nieto Bernard Ruiz Picasso, que lo conoció durante 14 años. El acto de pintar para Picasso estaba su terreno muy privado. Él tenía la llave de su taller con él a todo tiempo, y la puerta estaba cerrada. Pero no nos desviemos, volvamos al ambiente que se vivía a finales de siglo en este diminuto apartamento de los Cardona, donde nos adentramos con la exconservadora del Museo Picasso de Barcelona, Claustre Rafart. Este taller, que estaba en la calle Escudellers Blancs, tenían siempre la puerta abierta y entraban y salían, era constante. Yo no sé si trabajaban mucho, pero lo que sí que es cierto es que siempre había jóvenes que entraban y salían. Bueno, uno de los hermanos le ofreció una habitación para trabajar. Él la aceptó, pero lo importante de allí es que allí conoció a Jaume Sabartés. Jaume Sabartés era un joven de la misma edad que Pablo, que daba sus primeros pasos como escultor y poeta. Sabartés contaría años después, convertido ya en secretario de Picasso, que en aquel primer encuentro se quedó muy impresionado. Sabartés y Pallarés, el amigo íntimo de Picasso, se odiaron.
En el mismo edificio del estudio, la madre de los hermanos Cardona regentaba un pequeño taller de corsetería. En él, Pablo se divertía haciendo ojetes en los corsés con una máquina y observaba toda la labor en el taller. Luego volvía a su habitación y pintaba de forma infatigable, aunque ninguna de esas pinturas se conserva que sepamos. Pero volvamos al restaurante als Quatre Gats. En 1889 Picasso empezó a frecuentarlo. El nombre de la cervecería hacía alusión a los impulsores. Los 4 gatos en cuestión eran Pere Romeu, Santiago Rusiñol, Ramón Casas y Miquel Utrillo. Los 4 pertenecían a la burguesía catalana. Su holgada situación económica les permitía viajar con cierta asiduidad a París, de donde volvían cargados de ideas. Fueron algunos de los grandes importadores de la modernidad a la Barcelona de cambio de siglo. El café era el centro de la bohemia barcelonesa y del modernismo, todo un movimiento artístico y cultural que llegó a suponer un auténtico estilo de vida para jóvenes artistas que aspiraban a cambiar los parámetros culturales. Y escuchen de qué porte tenía que ir vestido el buen modernista, aunque fuera solo una declaración de intenciones. También hay el manual del buen modernista y entonces te da las claves, las escribieron, sí, de cómo se tenía que vestir, cómo se tenía que hacer. Por ejemplo, para ser un buen modernista tienes que llevar unos calzones anchos, un gorro que primero lo tienes que echar, darle 4 patadas para que se abombe y ponerlo, tienes que llevar el pelo largo, todo esto también es el manual del buen modernista. Rafar nos contó todo esto a las puertas del restaurante que hoy sigue abierto y con una estética casi idéntica a la que tenía entonces. Por fuera es un magnífico edificio con un rico trabajo en piedra tallada, hierro forjado, y con sus característicos y enormes arcos góticos, obra del arquitecto Puig i Cadafalch. Por dentro imita el mobiliario y la decoración de la época. El propietario de la taberna, Romeu, se inspiró en el cabaret Chat Noir de Montmartre, donde incluso estuvo trabajando, aunque era mejor emprendedor que gestor. La cervecería apenas duró 6 años abierta, a pesar de su importancia capital en el impulso de las vanguardias. Por sus mesas también pasaron Rubén Darío, Gaudí, Albéniz, Granados. El ambiente del local barcelonés constituía el de un club para hombres. Apenas había mujeres, bueno, salvo en las sesiones vespertinas, donde acudían acompañando a sus hijos a ver las marionetas. Pero al caer la noche, los títeres o tradicionales polichinelas lanzaban otros mensajes para los adultos. Maite Ocaña, la exdirectora del Museo Picasso Barcelona, indaga en esto. Por ejemplo, en las sesiones de polichinelas o de sombras chinas, eran en cierta manera un poco como una reserva de contestación, porque a través de esos espectáculos se hacían críticas o alusiones contrarias al régimen y a las tendencias políticas existentes en el momento. El joven Pablo cayó en gracia a los popes modernistas. Sus ganas de aprender y su talento pronto le valieron las simpatías de Romeu, que le encargó el diseño de la carta del menú, de Santiago Rusiñol, poeta, dramaturgo, periodista y pintor, y de Ramón Casas, que solo pintaba, pero que se había convertido en el gran retratista de la burguesía catalana. Y como un desafío al propio Casas, Pablo también se puso a hacer retratos. Pero si Casas pintaba a los personajes relevantes de la Barcelona de la época, Pablo decidió pintar a sus amigos y a los amigos de sus amigos, a los que no eran nadie, vaya. Eso sí, con las poses y la indumentaria propia de la burguesía. Durante 3 meses pintó, jaleado por su pandilla, que estaba convencida de que podía hacerlo mejor que el veterano pintor. Pero Casas, lejos de molestarse, apreció el virtuosismo del joven. De hecho, vio en Picasso el relevo de los pintores modernistas. En febrero de 1900, cuando tenía 18 años y 3 meses, y con el conjunto de retratos salidos del reto con Casas, celebró la primera exposición individual de su vida en als Quatre Gats. Como no tenía recursos, colocó las obras con chincheta, sin montar, sin enmarcar y sin cristales. Coronaba la muestra un autorretrato en el que Picasso se inmortalizó, al estilo de un atractivo director de orquesta con mirada desafiante y frondosa melena peinada con la raya al medio. Como título le puso Yo. Los autorretratos en Picasso fueron una constante en su obra.
El divulgador cultural y arquitecto Miquel del Pozo nos ayuda a comprender esta faceta. Los primeros autorretratos de Picasso son todos de 3/4. Le vemos crecer delante de nuestros ojos. Del niño sentado en una silla en A Coruña, pasamos al adolescente que se hace mayor en Barcelona. Se puede trazar un arco que une ese autorretrato de 1899, cuando tenía 19 años, con la pintura que hizo en 1972, su autorretrato a los 90 años. Los mismos ojos negros nos miran desde las dos imágenes. A la vida de Picasso se le pueden y se le deben cuestionar muchas cosas, pero a su obra no. Lo muestra todo, no oculta nada. La ambición, el deseo, el sexo, las ansias de poder y dominación, y también el declive en la vejez. El joven Picasso, de 22 años, se ríe de sí mismo, pero a la vez se reconoce en un dibujito de 1903, donde se autorretrata caricaturizado como un mono, con los genitales al aire y 2 pinceles en las orejas, dispuesto a devorarlo y disfrutarlo todo. El anciano Picasso, de 73 años, se ríe y se compadece de sí mismo en la serie de obras sobre el pintor y la modelo, que realizó en 1954. Entre estas obras debemos situar también los autorretratos de Picasso como Minotauro, y también a todas sus mujeres, todas sus amantes y todos sus problemas. A las preguntas necesarias que hoy día nos hacemos, responde Picasso con su obra, donde, como decía antes, no oculta nada. Buscad en Google La sombra sobre la mujer, una pintura de 1953 que está en Israel, una obra que habla por sí sola, un cuadro que, en mi opinión, es también un autorretrato. A pesar de las expectativas de Pablo en esta primera exposición, lo cierto es que tuvo poca repercusión. Sobre esto preguntamos a Elena Llorens y Reyes Jiménez, conservadoras del Museo Picasso de Barcelona, que nos enviaron por correo una de las reseñas a la muestra recogida en el periódico La Vanguardia del 3 de febrero del año 1900. Exposición que tuvo un eco crítico, digamos, muy limitado. Salieron un par de líneas en un par de periódicos aquí en la prensa de Barcelona. Era una exposición casi kilómetro cero. Un joven, casi un niño, Ruiz Picasso, hace alarde de una facilidad extraordinaria en el manejo del lápiz y del pincel, dominado por ende como principal condición la garbosidad en el trazo, conveniente siempre, pero perjudicial cuando se sobrepone a toda cualidad y no es resultado de una larga y concienzuda práctica. El crítico, aunque inicialmente lo ensalzó, terminó acusándolo de falta de experiencia y de inspirarse en la obra de otros. Incluso le conminó a no recoger las migajas de los maestros. A pesar de esto, Picasso despertó la admiración en estos círculos bohemios. Pronto se convirtió en el líder entre sus amigos de Quatre Gats y tenía don de gentes. También se granjeó la hospitalidad de los hermanos Reventós, el escritor Ramón y el médico Jacinto, Moni y Cinto para los amigos, procedentes de la burguesía catalana y en cuya casa comía y cenaba Pablo con frecuencia junto a otros jóvenes artistas de la época. Pero Pablo no iba sobrado de dinero durante estos años, aunque buena parte de sus amigos contaba con buena posición social. Un buen ejemplo del poco dinero que tenía y de la necesidad de codearse con gente de buen nivel es la famosa anécdota de los guantes. Picasso y su buen amigo, Ángel Fernández Soto, se compraron un par de guantes a medias. Cuando querían causar buena impresión, cada uno se ponía un guante y con esa mano hacían grandes gestos y aspavientos, mientras que la otra mano la mantenían dentro del bolsillo de la chaqueta para esconderla. Vaya par de pájaros. Así que Pablo se tuvo que buscar la vida con la creación de carteles y dibujos para comercios o publicaciones, tal y como cuenta Claustre Raffart. Empieza en esta época también la ilustración gráfica, pero es que la empieza a través de productos, de comercios de la época, pero también de revistas de época.
él ve en este medio de las revistas una forma también de ganar su dinero, en una época de absoluta precariedad, que dependía de su familia, su padre pues dolido por el giro que había hecho, etcétera, etcétera, y tenía una precariedad total. Y entre las revistas en las que colaboró se encontraba la conocida Peliploma, editada desde Els Quatre Gats, en la que, por cierto, los fundadores de la cervecería le dedicaron a Pablo un artículo en el que lo ponían por las nubes como una joven promesa, cuando no había cumplido ni siquiera los 20 años. El estilo de la vida bohemia implicaba pasárselo bien, acudir a las tertulias de los Quatre Gats, levantarse a las tantas, ir a los toros en la Barceloneta, ver el espectáculo del cabaret Eden Concert y acabar la noche en los prostíbulos, pero también trabajar y pintar mucho, al menos en el caso de Picasso, y de este ir y venir a los burdeles quedó una vasta obra gráfica. Picasso retrató a sus amigos y a él mismo en estos tugurios con todo tipo de posturas comprometidas y actos sexuales explícitos, y de esto hablamos con el escritor y periodista Guillermo Busuttil, Premio Nacional de Periodismo Cultural. En ese periodo, Picasso es donde acuña esa famosa frase suya de el arte y la sexualidad son la misma cosa. En su obra es evidente esta relación desinhibida entre erotismo y creatividad. Yo incluso podría afirmar que Picasso es un maestro del Kama Sutra plástico, que practica y perfecciona en 3 etapas diferentes, 1900, 1930 y 1960. Aunque es en sus inicios de Barcelona y París donde él se muestra más subversivo y lúdico en su pintura. Incluso introduce ya en 1899 Nu, ese famoso ojo voyeur picasiano. Y a partir de ese momento, con su compadre Ángel Fernández, se dedica a plasmar esa sexualidad implícita de las aventuras bohemias de la época. La verdad es que Picasso demuestra un erotismo vigoroso, contundente, centrado en la genitalidad en esta época, que luego en 1930 transforma con su amor hacia María Teresa en una sensualidad más de susurro a veces y en ocasiones de una potente voluptuosidad colorista y mediterránea. Lo que está claro es que para Picasso el erotismo no era la antifaz del deseo, sino una reafirmación de la identidad y una danza indagatoria de su pintura. Y muy cerca de la casa de Pablo, en dirección al mar desde la plaza de Sant Jaume, nos encontramos una parada obligada en la cartografía picasiana de Barcelona, la calle de Aviñó. Uno de los burdeles ubicados aquí pudo ser el que inspiró a Picasso en una de sus obras más revolucionarias, Las señoritas de Aviñón, el germen del cubismo, pintada ya en París y datada en 1907. Pero como diría el experto Eduard Vallès, en Picasso todo se acepta y todo se exagera y por eso es muy difícil llegar a su verdad. Así que otras teorías dicen que el cuadro hacía referencia a la ciudad francesa de Aviñón. Por la primera de las interpretaciones se decantan las conservadoras del Museo Picasso Barcelona, Llorens y Jiménez. Parece que sí, que fue en recuerdo, ¿no?, de un prostíbulo al que acudían esos jóvenes. O sea, Picasso con sus jóvenes amigos, ¿no? Según Palau y Fabra, que es el gran especialista en la etapa catalana de Picasso, al parecer este prostíbulo estaba al lado o 2 puertas más allá de donde él iba a comprar sus materiales de pintura. En todo caso fue una obra muy incomprendida en un inicio y fue una obra que Picasso la guardó también en su estudio sin enseñarla durante mucho tiempo. Carlos Casagemas era otro joven del círculo de amigos de Picasso. Era seductor, brillante, autodestructivo, posiblemente adicto al alcohol, y se convirtió en el inseparable amigo de Pablo durante año y medio. Picasso estaba fascinado con él. Le parecía impredecible, divertido, a pesar de sus arranques de ira y su carácter depresivo. Casagemas fue un personaje que marcaría al genio en lo personal y en lo artístico. Pero no adelantemos acontecimientos. Casagemas era un buen dibujante. Tenía 1 año más que Pablo y procedía de una familia con posibles. Siempre le prestaba dinero. A principios de 1900, meses después de conocerse, alquilaron juntos un estudio en la Riera de Sant Joan y pocos meses después viajarían a París a cumplir el sueño de los jóvenes artistas de la época, triunfar en la ciudad de la luz, la libertad y las vanguardias.
Los Picasso, su nieto y el nieto de su hermana Lola, cuentan cómo fue ese momento decisivo, Xavier Vilató y Bernard Ruiz Picasso. Y él está involucrado en todos estos jóvenes que están moviendo todo esto y que tienen un sueño, ir a París. Entonces es como juego porque me toca, ¿no? Es decir, de Málaga a Barcelona, Barcelona a París es como una cosa bastante lógica. Que va construyendo y llega a París también después por la gente de Barcelona, ¿no? Que se juntan con los catalanes que están trabajando en París, los pintores, los intelectuales que hay en París. Después de Barcelona, París estaba el único lugar a donde él podía irse. A Pablo Ruiz Picasso, Barcelona se le quedó pequeña. Su ansia por explorar y por experimentar constantemente le arrastró a poner tierra de por medio y a conquistar lo que por entonces era el epicentro mundial de las vanguardias artísticas. París le esperaba. La Forja del Genio es un podcast de Ser Málaga con la colaboración de Podium Podcast y patrocinado por la Fundación Unicaja. Escrito y narrado por Esther Luque y Nieves Egea. Editora jefa, Ana Rivera. Diseño gráfico de Podium Podcast. La participación de Miquel del Pozo. La colaboración de Guillermo Busútil y Nacho Taboada. Y agradecimientos a Bernard Ruiz Picasso, Xavier Vilató, Claustre Rafart, Maite Ocaña, Elena Llorens, Reyes Jiménez, Ricardo Sánchez y JJ Blanes.